Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy súper feliz de tener un día más de vida y de poder hacer otro video. Hoy quiero hablarles de algo que considero que es muy importante para quienes ya creen en Jesús y que también es importante entender para quien esté interesado en conocer un poco más a Jesús. Y para eso quiero leer el capítulo primero del Evangelio de Marcos, los versículos 14 y 15. Dice así. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Esa es la pregunta que quiero que se hagan ahora. ¿Qué entienden ustedes por la palabra Evangelio? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando la escuchan? La palabra Evangelio traduce buena noticia. Esa es la traducción de esta palabra. Entonces lo que quiere decir es que Jesús estaba diciendo: arrepiéntanse y crean en la buena noticia. Pero ¿cuál es esa buena noticia? ¿Y por qué hay que arrepentirse? Porque Jesús nombra primero el arrepentimiento y luego el creer en la buena noticia. Pues esa noticia era justamente que el reino de Dios se había acercado. Fue algo que dijo Jesús. El reino de Dios se ha acercado a ustedes. ¿Y por qué? Porque ese Dios poderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente, se había despojado de todas esas virtudes que lo hacen Dios Todopoderoso y se había hecho un hombre como uno de nosotros. ¿Con qué fin? Con el fin de mostrarnos quién era Dios y cuál era esa buena noticia. A lo largo de los evangelios se puede extraer que la buena noticia son las siguientes cosas: perdón de pecados para la humanidad, salvación para la humanidad, reconciliación entre los humanos, los seres humanos y Dios, y vida eterna. ¿Por qué perdón de pecados? El perdón de pecados es porque el ser humano se encuentra en una condición espiritual que no conoce, y es la condición de muerte espiritual. El ser humano está constituido por cuerpo, alma y espíritu, y así es un ser completo, así fue creado por Dios. Pero cuando Adán desobedece en el Edén, ahí muere su espíritu. Cuando él desobedece el mandamiento que Dios le da, muere espiritualmente. No muere físicamente porque él sigue viviendo, tiene hijos y de allí viene una descendencia. Muere espiritualmente. ¿Y qué es lo que sucede con eso? Jesús enseñó que Dios es espíritu. Por lo tanto, el hombre se comunicaba espiritualmente con Dios. Cuando el espíritu del hombre muere, ya el hombre no tiene opción de comunicarse con Dios, de tener una relación, más allá de comunicarse, de tener una relación profunda con Dios. Es como cuando uno tiene un ser querido o un familiar, un amigo, y se muere. La relación muere ahí. No es posible tener una relación, construir momentos, pasar tiempo, tener recuerdos con alguien que ya está muerto, es decir, construir más recuerdos. Pero nos quedamos quizá con las fotos, nos quedamos con los momentos que llegaron hasta el día en que murió, pero de ahí en adelante es imposible continuar la relación. ¿Por qué? Porque necesitamos que esté vivo físicamente para poder tener una relación. Eso fue lo que pasó entre Dios y el hombre. Cuando el hombre muere en su espíritu, se hace imposible que se relacione con Dios. Eso no quiere decir que Dios haya desaparecido del panorama del hombre. Dios siguió presente, pero no podía relacionarse con él, era imposible. La muerte espiritual lo hacía imposible, y esa fue la buena noticia. La buena noticia fue que con la venida de Jesús a este mundo, no solo él vino a contarnos quién era Dios, sino que además con su muerte, al derramar la sangre en la cruz, él limpió el pecado del mundo. Hemos oído esa frase muchas veces, muchos de nosotros. Jesús lavó, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo hemos escuchado. Eso fue lo que él hizo con su sangre. Pero ¿cuál fue el pecado que él quitó? El pecado de Adán, el pecado que hizo que todos naciéramos muertos y separados de Dios, con una dificultad insuperable por parte nuestra de relacionarnos con él por más que quisiéramos. Entonces ese fue el pecado que él vino y lavó, pero también el pecado que cometemos todos los días, las embarradas de nuestra conducta y todos los pecados que nosotros, ustedes y yo, hemos cometido. Ese pecado también lo limpió. Además nos salvó, por eso también se habla de salvación. ¿Por qué? Porque Adán nos metió en un problema. Adán nos separó eternamente de Dios, pero Jesús, al limpiar el pecado, quitó el problema.
y entonces nos salvó de ese lío, nos salvó. Y dice la Biblia que Jesús puso su espíritu en nosotros, es decir, ese espíritu muerto fue desechado y Jesús vino a poner su espíritu en cada uno de los que creemos, de los que hemos decidido creer que Él nos lavó, que Él nos limpió. Ese espíritu nos permitió volver a tener una comunión con Dios, una comunión directa, una comunión que no necesita intermediarios, una comunión que ahora hace que Él habite en nosotros y que nosotros podamos ser guiados por su Espíritu Santo, que podamos estar dentro de su voluntad. Esa es la excelente noticia que Dios nos dio, que Jesús nos dio. El apóstol Pablo enseña que por un hombre entró la muerte al mundo, ese hombre fue Adán, y luego dice que por un hombre entró la vida, ese fue Jesús, y se está refiriendo a la vida del espíritu, no a la vida física. Ahora, otra cosa que hizo fue perdón de pecados, salvación, pero también nos reconcilió con el Padre. Por eso ahora tenemos una relación, que fue lo que acabé de decir. ¿Y por qué vida eterna? También nos dio vida eterna. ¿Por qué vida eterna? Porque todos vamos a morir un día. Nadie tiene la vida asegurada. Todos vamos a morir. Ese es nuestro destino. La Biblia dice, polvo eres y en polvo te convertirás. Es imposible no morir. Pero Dios tiene un plan, el plan suyo y su voluntad es que nosotros seamos eternos junto a Él. Por eso mandó a su Hijo, por eso su Hijo muere en la cruz y derrama su sangre, nos pone su espíritu porque quiere que volvamos a relacionarnos con Él como Dios Padre y tengamos vida eterna. Tenemos una esperanza gigantesca. Cuando creemos en Jesús entendemos que hay algo más que esta vida, que si esta vida se acabara hoy, ahora mismo, y yo recibí la salvación, el perdón de pecados, tengo vida eterna. Pero hay algo muy importante que Jesús dijo, arrepiéntanse. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? De no creer en Jesús, de estar separados de Él, de no entender cuál fue la obra que Él hizo y recibirla en nuestra vida. Nosotros podemos estar separados de Dios de muchas maneras, conscientemente diciéndole no me interesas e inconscientemente diciéndole sabes qué, yo te alabo a mi manera, yo creo en ti a mi manera. La cosa es que nosotros no tenemos una manera. Si nosotros supiéramos la manera, Él no hubiera venido. ¿Y saben qué es lo que ha hecho nuestra manera? Hacer que nazcan 1001 religiones, que imponen cargas, que se vuelven ritos muertos. Esa es la manera del hombre, pero la palabra enseña cuál es la manera de Dios y Él nos está llamando a que volteemos a verlo, a que lo busquemos en su palabra, a que vayamos a la fuente. Él quiere mostrarnos cuál es el camino que a Él le agrada, que Él ya dispuso para nosotros. Nosotros también a veces nos apartamos de Él cuando le damos la gloria a otros dioses, a nosotros mismos, a las cosas de este mundo, a nuestros hijos, a otros seres que han sido buenos, piadosos, pero que no dieron su vida por nosotros. Eso es tener ídolos en el corazón y Dios aborrece los ídolos porque el que entregó su vida, el que nos creó, el que nos limpió, nos salvó fue Él. Y hoy es el día. Hoy es el día para reflexionar en esta verdad, hoy es el día para volvernos a Jesús, hoy es el día para decirle Señor, reconozco que he pecado, reconozco que he estado apartado de ti, reconozco que he hecho las cosas a mi manera, perdóname, límpiame, creo en ti, creo en tu sangre, quiero conocerte, quiero la vida eterna y Él va a responder a esa oración y a esa disposición del corazón y aquí estamos para seguirlo conociendo. Un abrazo para todos. Feliz Semana Santa.